Bueno, buenas tardes, amigos. Nos encontramos en una nueva sesión de Diálogos al Café. Marcos Escudero, esta vez con un tema de la deuda pública y bonos soberanos. Y hemos pedido pues que Jaime Dunn nos haga una exposición y luego Jack Trigo nos haga un comentario. El tema viene ya desde hace rato cuando Bolivia decidió emitir bonos soberanos allá por el 2012, y no sé si se acuerdan todos, el gobierno dijo que no necesitaba, que tenía liquidez suficiente, pero que quería demostrar que el país era sujeto de crédito, tenía toda la capacidad para emitir y también para pagar. Pero ahora nos encontramos con que están queriendo hacer una canje de papeles, y ahí Jaime nos va a dar la explicación de cuál es el motivo para esta situación en la que se encuentra el gobierno ahora, 10 años después de haber hecho la primera emisión. Para algunos nos sentimos como un déjà vu de principios del siglo XX, cuando Bolivia también trató de hacer la misma operación en el mercado internacional. Vamos a pedir pues a Jaime Dunn, que es analista financiero, una persona muy reconocida en nuestro medio por su capacidad para desarrollar productos financieros, para asesoría de empresas. Por favor, adelante. Gracias por la presentación. Es importante entrar con algunos detalles de cómo funciona este mercado, qué son los bonos soberanos, y voy a hacer un par de ejercicios con ustedes de cómo se le pone el precio a estos bonos, y al final la idea es tratar de que juntos podamos estimar lo que va a ser el precio en este canje que se haga. En primer lugar, explicaremos un poquito qué son los bonos soberanos y de qué se trata este mercado de bonos soberanos. A ver, primero, una definición muy sencilla es que son valores de deuda pública, por supuesto, emitidos por algún gobierno en el mercado internacional. Esa creo que es la definición más sencilla. Sin embargo, a diferencia de los bonos que emiten las empresas, generalmente en los mercados locales, una característica de los bonos soberanos de hace muchos años es que se hace bajo ciertas reglas. Una se llama la 144A, la regla 144A, y la regla S. La regla 144A significa que estos valores pueden ser emitidos sin la regulación de la Securities and Exchange Commission. Es decir, son valores no regulados y por lo tanto son valores restringidos. ¿Restringidos a qué? Restringidos a que solo puedan comprar inversionistas que se consideran QIBs. La palabra QIB en realidad es el sinónimo de inversionista altamente sofisticado. Entonces, estos valores soberanos, los de Bolivia y de todos los valores soberanos que escuchamos, no son regulados por el regulador de los Estados Unidos, están bajo el esquema de oferta privada y por lo tanto están muy restringidos a quienes se los puede vender. Y como les digo, se vende a los QIBs. Para hacer un QIB, equivalente, como les digo, a un inversionista sofisticado, la norma dice que debes de tener, primero que tienes que ser un inversionista con muchísima experiencia, tener por lo menos 10 millones de patrimonio y 100 millones invertidos en todo momento en el mercado de valores. Bueno, todos mis amigos aquí de Diálogos al Café serían QIBs, entonces pueden poner eso en su currículum también. Y también esto se suma a la regulación S, que significa que justamente como no son de oferta pública y no están autorizados por la SEC, no se pueden ofrecer en el territorio americano, al menos que sea a ciertos QIBs que están previamente identificados. Y pueden ofrecerse fuera de los Estados Unidos con las libertades que el país quiera. Entonces, son valores altamente restringidos para inversionistas altamente sofisticados, son de oferta privada, no tienen autorización ni un registro con el regulador de los Estados Unidos. Y comúnmente, yo diría el 99% de las veces, se emiten en la bolsa de Luxemburgo. Entonces, esa es una primera aclaración porque se ve en los noticiarios, en las noticias, en los noticieros,
que Bolivia entró a Wall Street y que Wall Street no le gustan los bonos o que les gustan los bonos, nada que ver. Para empezar, se emiten en la bolsa de Luxemburgo y es lo que se consideraría normalmente un eurobono, ¿no? Un bono soberano emitido en realidad, repito, en la bolsa de Luxemburgo, no está registrado en Estados Unidos y solamente va a inversionistas sofisticados. Ahora, los bonos soberanos, para ponerlo de manera sencilla, tienen pues un precio y el precio va relacionado directamente con la tasa de interés y refleja el riesgo país. Entonces, mientras la tasa sea más alta, significa que el país es más riesgoso y lo contrario, cuando la tasa es más baja, significa que el riesgo es menor. Ahora, el precio de los bonos soberanos va a fluctuar, todos los días cambian, todos los días hay precios justamente que se ofertan a nivel mundial y el precio va a depender de las tasas de interés global. Hoy en día estamos en una situación donde las tasas a nivel mundial están subiendo, obviamente eso va a afectar, expectativas inflacionarias que también lo estamos teniendo ahora, obviamente la calidad crediticia del emisor, en este caso Bolivia, la confianza de los inversores en el país, factores económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Todo eso afecta al precio. Y todo eso se refleja en algo que se llama la calificación de riesgo. Veamos la foto cuando emitimos nuestros primeros bonos soberanos. Raúl nos decía ya por el 2012, evidentemente se hizo una emisión en el 2012 de 500 millones a 4 y 7 octavos de tasa de interés y son los que vencen ahora el 2022. El 2013 se hizo otra emisión de 500 millones que vence en el próximo año y el 2017 una de 1.000 millones al 4,5% que vence el 2028. Raúl tocó un tema muy interesante y es muy cierto. Llamó la atención los bonos 2012 y 2013 cuando se emitieron, justamente por el hecho que el momento que emitió el país, acuérdense, 2012, 2013, momento de boom en el país, los precios de los commodities altos, y el país tenía más o menos como 600, 700 millones de superávit fiscal. Entonces llamó mucho la atención que alguien que no necesita plata vaya al mercado a emitir. Bueno, la verdad es que se puede especular mucho por qué se hizo. Una razón fue el entrar al mercado, por supuesto, pero hoy podemos ver que capaz habiendo obtenido esos 600 millones de superávit, por lo menos unos de estos bonos no era necesario que se emita en su momento. Una de las peculiaridades también que debemos notar de esta emisión es que si vemos a la composición del Sistema Integral de Pensiones de Bolivia, esta es una foto del 2017, se ve que en el portafolio de nuestras AFPs hay prácticamente 847 millones de bonos soberanos bolivianos. Entonces, los que hicimos el análisis nos preguntamos, caramba, a ver, hemos emitido 2.000 millones y encontramos que las AFPs tienen 847, las empresas de seguros y los bancos 143. Entonces, prácticamente la mitad de los bonos que se han emitido en su momento han sido comprados por inversionistas bolivianos, por QIPs bolivianos, lo llamemos así, es decir, por nuestras AFPs, nuestras empresas de seguros y nuestros bancos, lo cual tiene una connotación especial en el sentido de que, bueno, si queríamos traer 2.000 millones de liquidez, al final hemos traído solo 1.000 porque las AFPs y los bancos hemos usado plata que había en Bolivia, han llevado dólares afuera para comprar y eso ha vuelto de regreso. Entonces hemos recibido liquidez, por decir, recursos frescos, solo 1.000 millones de dólares. Y otro tema fundamental cuando vemos los bonos soberanos de Bolivia es la calificación de riesgo que teníamos en ese momento, que era WW-. Se pone así en dos grupos porque una calificadora como Moody's pone W y en ese momento Fitch puso W-. Entonces la calificación WW- es la que tenía Bolivia. Para que tengan una idea de esa calificación, bueno, aclararles, W- no es una calificación muy alta, les voy a explicar en un segundo más cómo se califica. Es una calificación baja. Yo siempre digo, no significa ni bueno, ni bonito, ni barato, es una categoría considerada junk bonds, es decir, bonos basura, y bueno, Bolivia ha tenido
esta calificación y ha sido la más alta de su historia en realidad, para que quede claro, esta WW-, y se vio propicio salir al mercado con eso. Otra característica importante para que tengamos en la cabeza de los bonos del 2013, 12 y 2017 es que fueron netamente para inversión pública. 437 millones de dólares para construir doble vías, puentes 153 millones, carreteras 410 millones y hospitales de tercer y cuarto nivel en los 9 departamentos, aunque al final después se vio que Chuquisaca, Oruro, creo, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz no recibieron ni uno. Y es una de las características y curiosidades de cuando emites en un mercado privado no regulado. Tú dices para qué es el dinero, pero nadie te viene a pedir rendición de cuentas. Ojalá algún día nuestra Asamblea Plurinacional pregunte exactamente cómo se usó el dinero. Ahora veamos un poco cómo funciona esto de la calificación de riesgo. Fíjense, la escala empieza en lo más alto, que es AAA, y en lo más bajo, que es CCC en esta escala. En realidad podemos ir más abajo, C, D y E. Pero fíjense, la escala más alta, como les digo, la calificación más alta es AAA. Todo lo que está entre AA y AA- se considera de alto grado de inversión, grado medio superior el siguiente grado. Y después de que pasamos la BBB-, de aquí para abajo, todo se considera que no es grado de inversión. Grado de inversión, que no es grado de inversión, es una manera diplomática de decir son bonos basura, son junk bonds. Bolivia, cuando hizo, les repito, las emisiones iniciales, las 3 emisiones de bonos, tenía una calificación de BB-, y básicamente estábamos en esta categoría, grado de no inversión especulativo. Hoy en día, valga la aclaración, Bolivia está con una calificación de BB+. Entonces, ahora hemos bajado a esta categoría de altamente especulativa. Es decir, desde que hemos emitido nuestros bonos soberanos, lamentablemente nuestra calificación de riesgo, en vez de subir, ha bajado por circunstancias que les voy a mostrar en este momento. Aquí está la lista de algunos países que he escogido, la calificación de riesgo revisada el día de ayer. Fíjense, Alemania, Suiza, Estados Unidos son AAA, Japón A+, Chile es A+, Perú W+, Uruguay W, Brasil tiene hoy en día W-. Fíjense lo curioso, hoy en día Brasil tiene la misma calificación que tenía Bolivia allá en el año del boom de los commodities. República Dominicana, Grecia y Honduras con W-, Bolivia, como les digo, en B+. Y por abajo tenemos a Venezuela con C, Argentina con CCC, y en nuestra categoría de B+, entre B y B+, varios países africanos, ¿no? Como Ruanda, obviamente Egipto también está aquí, y Ghana, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la calificación de riesgo? Fíjense en este cuadro lo que les quiero mostrar y hacer el ejercicio con ustedes de cómo se mide el credit spread, o lo que se llama el rendimiento adicional por riesgo país. ¿Qué significa eso? Significa que mientras más riesgoso soy, yo voy a tener que pagar un rendimiento adicional a los inversionistas para que me compren mis bonos. Entonces, aquí tengo esta gráfica que he encontrado entre 1988 y 2019 para ver justamente cómo los premiums o los riesgos país se han estado moviendo a lo largo de este periodo de tiempo para diferentes calificaciones de riesgo. Los AAA, por ejemplo, prácticamente no se los ve porque son prácticamente, tienen un spread de 0, digamos, de riesgo país. Si vemos ya los AA, fíjense, ya empezamos a ver que hay en algún momento premiums que están cerca de 100, 150 puntos básicos. Fíjense en la crisis del 2008 cómo los spreads se ampliaron. Y los C, que son estos azules, llegaron a tener premiums tremendamente altos de casi 2.900, 3.000 puntos básicos. Para que tengan una idea y familiarizarlos un poco con esta metodología, 100 puntos básicos significa 1%. Entonces, si yo tengo un crédito del banco al 6%, en realidad me están cobrando 600 puntos básicos, ¿ok? 6% es 600. Entonces aquí, por ejemplo, este sería 500 puntos básicos, es 5%. Estos 1.000 puntos básicos es 10%, ¿ok?
Bien, entonces Bolivia, cuando salió en octubre de 2012 con su primera emisión de bonos, tenía una calificación de B. Y esta calificación de B nos pone justamente en esta línea azul, en este punto. Es decir, Bolivia aquí tenía un premium de riesgo país de aproximadamente unos 250 puntos básicos, es decir, un 2.5% adicional que tenía que pagar de tasa. El 2013, fíjense, también el premium en realidad en el mercado internacional bajó, entonces obviamente a Bolivia por eso le convenía emitir en ese momento. Y después en marzo del 2017 también los spreads para las calificaciones de riesgos de B estaban, fíjense, aún más bajas todavía, ¿no? Entonces eso ayudó a que el país tenga una tasa más baja también. Entonces, fíjense cómo Bolivia sí aprovechó muy bien, hay que reconocerlo, de salir en los momentos donde el premium para su calificación estaba relativamente en los momentos más bajos. Entonces, eso lleva a que haya un timing casi perfecto en la emisión y tratar de predecir el momento adecuado para salir, para que el premium que tengas no sea muy grande. Aquí les he puesto en rojo el año 2015. Bolivia trató de emitir bonos el 2015, $1.000 millones, y no lo hizo. Y justamente dijeron por condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque pueden ver cómo se subió rápidamente el premium, es decir, la tasa de interés premium que debería pagar el país con la calificación de B. Entonces, eso justamente lo que hizo es que el país suspenda la emisión porque se había prácticamente duplicado la tasa de interés premium. Después, el 2018-19 también se subió la tasa de interés, el spread, y Bolivia decidió en dos ocasiones, el 2018 y 2019, no salir. Entonces, sabemos que no hemos salido con los 3.000 millones el 2021. Les recuerdo que tampoco salimos en 3 ocasiones previas por temas de condición de mercado. Ahora, Bolivia tiene una situación donde, teniendo la calificación de B, ha caído a una calificación de B. Entonces, ahora de la línea azul nos hemos movido a la curva verde. Entonces, es decir, si antes teníamos el spread en esta línea azul, ahora hemos saltado esta verde. Y como se darán cuenta, la verde está mucho más por encima de la cual estábamos originalmente. Entonces, ya de entrada, tenemos que pensar que al hacer bonos ahora, nuevas emisiones, por el hecho que nuestra calificación ha bajado, vamos a tener que pagar un premium, es decir, un rendimiento adicional por riesgo país. Cuando se hizo la emisión de estos 3 bonos allá el 2012, 13 y 2017, ¿cómo se sacó el precio? Fíjense, aquí tengo en azul la tasa de interés del bono a 10 años de los Estados Unidos, el cual se utiliza como benchmark para medir la tasa de los bonos soberanos, ¿ok? Entonces, veamos el primer bono. El 22 de octubre de 2012, el bono a 10 años de Estados Unidos estaba a una tasa baja de 1.82%. Y Bolivia tuvo que pagar un spread de 3.06, es decir, 306 puntos básicos o 3.06%. Entonces, este 306 en realidad se le suma al 1.82 y eso nos da la tasa a la cual emitimos, que es de 4.87%. Después, cuando emitimos el 2013, el 15 de agosto, este bono de 10 años ya había subido a 2.77. Y como ya había subido a 2.77 y en ese momento el premium estaba en 318 puntos básicos, es decir, 3.18%, tuvimos que sumar el 3.18 a este 2.77 y eso nos dio la tasa de 5.95. Después, el 2017, el bono de 10 años estaba en 2.63 y la verdad es que tuvimos mucha suerte, las negociaciones creo que fueron muy buenas y bueno, eran épocas donde de alguna manera ya se estaba saliendo, digamos, del boom de los commodities, ya había un déficit fiscal importante, pero Bolivia logró colocar sus bonos con un spread de apenas 187 puntos básicos, ¿no? Entonces sumamos los 187 aquí y eso lo que hizo
es darnos la tasa de 4.5%. Entonces, Bolivia, con la calificación de B, logró emitir con spreads promedios, digamos un promedio de 270 puntos básicos o 2.7%. Y lo hizo cuando el bono del tesoro estaba a una tasa del 2.41. Ahora, ¿dónde está la tasa del bono de 10 años hoy en día en Estados Unidos? Este es el precio del día de ayer, cerró en 1.96. Y si se dan cuenta, pues, y lo vemos hacia atrás, en realidad hoy, a pesar que han subido las tasas de interés a nivel mundial, el bono del Tesoro de Estados Unidos está por debajo de la tasa con la cual hemos emitido en el pasado. Y es más, si hubiésemos emitido los 3.000 millones justamente a partir del primer trimestre del 2020, el bono de Estados Unidos, les cuento que estaba alrededor del 0.7%. O sea, hubiéramos podido, en teoría, sacar bonos más baratos. Lamentablemente, estamos entrando al mercado cuando la tasa está subiendo, pero no estamos tarde para entrar. El único problemita que tenemos con nuestra calificación ya no es W. Entonces, el spread que tenemos que pagar, les voy a mostrar más adelante, por un B, es mucho más alto, pero tenemos la suerte que todavía nuestro benchmark está, digamos, con una tasa relativamente baja, pero está subiendo y por eso hay que acelerar la colocación o el intercambio de estos bonos que se quieren hacer. Entonces, en esta lámina pueden ver de manera sencilla cómo se calculó el precio de los bonos soberanos en ese momento. Ahora, ¿qué ha pasado desde que hemos emitido esos bonos? Y es bien importante. En unas 4 láminas tengo resumido lo que piensan las calificadoras de riesgos y el mercado internacional en los informes que he leído sobre los bonos soberanos. Primer tema que no les gusta a los inversionistas, el amplio déficit fiscal que venimos acumulando como país. Lo mencionan en varios informes, las calificadoras de riesgo también. Este incremento en el déficit fiscal tiene un impacto muy importante en la solvencia del país y en su posibilidad de pagar sus deudas, especialmente cuando mucho de este déficit se está yendo y está siendo financiando con reservas internacionales. Ahora, cuando vemos el financiamiento justamente del déficit fiscal, una de las cosas que hacen notar también las calificadoras de riesgo y los inversionistas es que Bolivia, fíjense, entre el 2002 y el 2005 se financiaba primordialmente con deuda externa y la deuda interna era menor. Pero ya a partir de que el déficit se empieza a ampliar, resulta que el financiamiento se cambia en Bolivia y se va más por financiamiento interno que externo. Entonces parecería que Bolivia, y como vimos, no pudo acceder al mercado. El 2015 no pudo acceder al mercado, el 2017 no podía entrar al mercado, entonces decide ir a conseguir recursos de deuda, generando deuda interna. Y eso es algo que muy llamativo, como la deuda interna ha crecido prácticamente de manera exponencial en el país. Fíjense, el 2017 la deuda interna era el 12% del PIB y hoy en día está en el 32% del PIB. Entonces, sale del ámbito internacional Bolivia y va a buscar el endeudamiento interno y obviamente eso tiene consecuencias de que el dinero que se va a endeudamiento interno es dinero que en vez de entrar a circular en la economía para que los bancos presten o para que las empresas se financien, se lo lleva el gobierno. Y eso al final puede frenar, como lo hacen notar las calificadoras de riesgo, ellos dicen que esto va a frenar el crecimiento del país y por eso dicen que el 2022 y 2023 el crecimiento va a ser prácticamente la mitad de lo que el gobierno ha pronosticado. Otra de las cosas que observa la comunidad internacional de inversionistas es que el presupuesto general del Estado para 2022 tiene una situación donde tiene que buscar 95.500 millones de bolivianos de financiamiento para funcionar. Esos 95.500 bolivianos son el 40% del presupuesto total del Estado. Entonces, necesita mucho dinero para funcionar este presupuesto. Ya de entrada han presupuestado 36.600 millones de nuevo financiamiento externo.
Recuerden que el intercambio de bonos no necesariamente va a traer recursos frescos, ¿no? Entonces, no va a ayudar en cumplir este objetivo. Entonces, se necesita 36.600 millones de recursos frescos. Por el otro lado, está programado para este año la amortización de 8.300 millones, es decir, 1.200 millones de dólares de capital de deuda pública externa. Entonces, por eso es que Bolivia, como tiene que hacer pagos tan grandes este año, no solamente que vencen 500 millones de los bonos del 2012, sino ahora en marzo hay que pagar un cupón muy importante de la serie del 2028, y se ha programado, como les digo, para este año pagar 1.200 millones de dólares en capital de deuda externa y 1.000 millones de dólares entre intereses de deuda interna y deuda externa. Les recuerdo que hasta el día de hace una semana atrás, las reservas internacionales de Bolivia en divisas alcanzan a 1.441 millones de dólares. Es decir, si tendríamos que pagar todo el capital tal como se ha programado, las reservas internacionales en divisas apenas alcanzarían para eso. Entonces, es muy prudente y es lo lógico que se trate de esta deuda reprogramar para no tener que pagarla ahora, porque los recursos tampoco están ahí. También cuando entramos a detalles de la deuda interna y deuda externa, hacer notar, bueno, ya hablamos de la aceleración impresionante que hemos tenido en el endeudamiento interno. Hoy en día, a diciembre, en realidad 2021, oficialmente ya tenemos las cifras de hace 3 semanas. La deuda externa del país es de 12.000 millones de dólares y la interna la ha superado, es de 14.000 millones de dólares y estamos con una deuda de aproximadamente 68% el PIB. Y eso es algo que a muchos inversionistas les llama la atención y no les gusta. Cuando vemos algunos de los indicadores de deuda externa, también hay ciertos temas que hay que considerar. El saldo de deuda sobre Producto Interno Bruto no debe pasar del 40%, estamos más o menos en 35-36%, es decir, estamos muy cerca. El servicio de deuda sobre exportaciones no debe pasar del 15%, en esto estamos un poquito mejor, estamos como en 10%. El indicador de saldo de deuda sobre exportaciones que no debe pasar del 180%, estamos más o menos como en 170%. Entonces, la verdad también que si emitiríamos 2.000 millones de nueva deuda, es muy probable que nos volemos por lo menos un par de estos 3 límites que se ha establecido el Banco Central por las metodologías internacionales. Entonces, otra vez, el recambio tiene mucho sentido para no poner presión sobre las divisas y por el otro lado, para no tampoco volarnos algunos de estos ratios que el Banco Central defiende a capa y espada. Ahora, cuando vemos la programación de deuda que tenemos hasta el año 2040, fíjense que aquí hay temas muy importantes. Primero, el 2021 había que pagar entre deuda interna y externa 3.700 millones de dólares. Esto, el Banco Central y en realidad el gobierno, ¿cómo lo ha resuelto? Lo que pasa es que el 2021 vencían como 15.000 millones de bolivianos de deuda del Banco Central, que el Banco Central había prestado al TGN por efectos de la pandemia. Eran créditos de emergencia y como la ley misma del Banco Central establece, es una deuda que no puede ser mayor a 1 año. Entonces vencía el 2021. Pero bueno, como una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace, el gobierno muy hábilmente, recuerden, en septiembre del año pasado, todo este componente de deuda que se tenía que pagar lo ha pateado a 30 años, ¿no? Entonces, eso está más adelante, es más, ni siquiera estaría en mi gráfica, pero algún día el que gobierne el país en ese momento se va a encontrar con un stock de deuda bien grande que va a vencer, ¿ok? Fíjense, aquí en celeste está la amortización de bonos, tenemos amortizaciones el 2022, el 2023, y a partir del 2026 vienen 3 amortizaciones muy fuertes de 333 millones cada uno, que es para pagar la serie que vence justamente el 2028. Ahora fíjense, de todas maneras, aunque se haya pateado, digamos, esta deuda hacia adelante del Banco Central, hay un stock de deuda importante que se debe ir cancelando o pagando, digamos, en los próximos años.
de cerca de $1.000 millones anuales. Y otra vez la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando en deuda externa, que obviamente necesitamos divisas y es el componente más grande, fíjense, de la deuda que debemos pagar en los próximos años. Las calificadoras también han puesto mucho énfasis, especialmente S&P. Hace 2 días ha dicho que la calificación de Bolivia la mantiene en B+, pero con tendencia negativa, por el hecho, y ellos dicen y que les preocupa mucho lo que vemos en esta gráfica, que encima de que tenemos pocas divisas en efectivo, tenemos una situación donde la importación de combustibles está subiendo también de manera alarmante en el país, al mismo tiempo que las recaudaciones o los ingresos por la exportación de hidrocarburos están colapsando. Entonces, claramente se van a cruzar estas líneas capaz ahora el 2022 y vamos desde el 2023 a empezar a ser importadores netos de hidrocarburos y eso significa una salida de divisas muy grande, especialmente cuando el precio del petróleo está subiendo. Entonces, si el precio del petróleo sube, señores, no hay que aplaudir, no hay que estar felices, porque eso significa problemas en realidad al país, cuando en algún momento era una gran ventaja. Y las reservas internacionales, como les decía, y todos sabemos, vienen bajando de niveles muy importantes que teníamos allá por el año 2012, 2013. Fíjense, desde el año 2005 tienen un ascenso meteórico y después empiezan a bajar de manera rápida desde el 2015, 2016. He puesto esta línea roja porque los calificadores de riesgo la pusieron en su momento como una línea clave para ver qué hacer con la calificación de riesgo de Bolivia y esperaban que no baje de los 8.000, 9.000 millones, pero lamentablemente Bolivia perforó ese límite que pusieron las calificadoras de riesgo. Hoy en día estamos con reservas a la fecha, esto es hasta hace 2 días atrás que el Banco Central publicó, 4.511 millones en reservas. Sí hemos estabilizado la baja con la que veníamos, pero lo que es muy notorio es que hemos llegado a un punto donde las reservas en oro son mucho más altas que las reservas en divisas. Ya el gobierno ha preparado y ha sacado una ley que autoriza al Ejecutivo vender oro, por ejemplo, y me imagino que esa ley la tienen bien cerca en los escritorios de quienes van a tomar esa decisión. Les mostraba cómo la calificación desde el 2005, fíjense, mientras las reservas del país subían, las calificaciones de riesgo, en este caso Moody's, subían, después se mantienen estables y desde el 2017-18 empiezan a caer. Exactamente el mismo comportamiento vemos en la calificación de Standard & Poor's y el mismo comportamiento en la calificadora riesgo Fitch Ratings. A la fecha, esta es nuestra calificación. Por Moody's estamos calificados B con tendencia negativa, lo cual significa que en los próximos 6 a 12 meses pueden bajar la calificación de nuevo. Standard & Poor's hace 3 días nos ha puesto la calificación B+ con tendencia negativa y Fitch nos mantiene con una B estable por el momento. Ahora, cuando saltamos a ver el mercado de deuda soberana en Latinoamérica el 2021, ya podemos ver lo siguiente. A ver, el 2021 ha sido un excelente año para emitir bonos soberanos. Como les decía, las tasas, el benchmark de 10 años estaba hasta debajo del 1% en algún momento. Y en Latinoamérica se han emitido cerca de $60.000 millones en bonos soberanos. Países como Chile han entrado al mercado en realidad 6 veces, Colombia ha entrado como 3 veces, el Perú 2 veces, es decir, en varias ocasiones nuestros países vecinos han entrado al mercado o países amigos de Latinoamérica y han conseguido tasas muy interesantes como del 4,06%, 2,3%. El caso de República Dominicana es una tasa más alta, pero también ha entrado hasta emisiones a 30 años. Es decir, ha sido un mercado muy ávido por la recepción de emisiones latinoamericanas. Y Bolivia, lamentablemente, no entró a este mercado. Hubiera sido ideal entrar, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, por el tema de la calificación de riesgo, para empezar. No podemos competir contra México, contra Chile, contra Paraguay en calificación de riesgo, o República Dominicana. Entonces quedamos fuera de ese mercado. Y nuestro bono de 28 años, del 2028, que fue emitido en 2017, fíjense,
se emitió a la par, es decir, a 100 centavos el dólar, pero ha estado con caídas y con tendencias a la baja muy grandes en ciertos periodos. Ha llegado a cotizarse a 76 centavos el dólar, fíjense. Hoy en día se cotiza más o menos a 90 centavos el dólar. Entonces, si tu deuda es tan barata afuera, tiene mucha lógica para el país hacer lo que está haciendo, o lo que pretende hacer es recomprarse su propia deuda a un descuento. Entonces Bolivia, en el canje que piensa hacer ahora y que ha propuesto, es canje de una parte de los bonos 2012-2013, y claro, lógicamente le han aconsejado, ¿por qué no te recompras nomás pues tu deuda del año 2028? Si está tan barata, te la compras tú mismo de regreso. Entonces eso es lo que se está negociando en este momento. Aquí tengo un informe del 7 de diciembre de 2021 de ENFI, que es un asesor de inversiones, un broker dealer y un jugador muy importante desde Londres en el mercado de bonos soberanos. Y ellos sacaron un informe muy complicado allá en el 7 de diciembre de 2021 como resultado de todos los rumores que había en el presupuesto general del Estado. Si no recuerdo mal, se aprobó en la última semana del mes de diciembre, entonces eso causa mucha especulación cuando la misma ley dice que eso tiene que estar 90 días antes. Pero bueno, ellos fíjense qué dicen en su informe. Bueno, primero, ¿qué lo llaman? El informe de Bolivia se llama Caminando Sonámbulo hacia el precipicio fiscal. Un nombre nada atractivo para el mercado internacional. Y aquí hago notar 3 puntos. Ellos dicen el stock de deuda pública ha frenado el crecimiento del país y esperamos que cierren 77% del PIB en 2021. No hemos llegado al 77, pero nos hemos acercado bastante. Dice, el proyecto de presupuesto para 2021 vuelve a fijar, repito, objetivos demasiados optimistas en materia de ingresos y gastos, esbozando un déficit global, ellos estimaban, del 11.5% del PIB. Y la cosa que más me llamó la atención es que dijo, el gobierno tiene previsto devaluar el tipo de cambio en 2022 por primera vez en más de una década. Eso lo pusieron por escrito y lo publicaron por todo el mundo. Y el efecto fue, fíjense que el bono de 28, del 2028, que estaba alrededor de 90, 91 centavos del dólar, colapsó ante el anuncio del presupuesto porque realmente creían que venía devaluación y otros temas más complejos. El rato que se toma conocimiento que el presupuesto no tiene devaluación, inmediatamente los bonos empiezan a subir de precio también. Otro tema del análisis financiero de nuestros bonos soberanos que llama la atención, fíjense, en temas de liquidez del país, de 3 indicadores estamos negativos en 2, y de solvencia de 3 indicadores que usa el mercado estamos negativos en 2 también. Es decir, el panorama, desde el punto de vista de los inversionistas, no es muy interesante. Y bueno, y así llegamos hoy a proponer como país el intercambio de bonos y la oferta de recompra que se ha hecho en el mercado internacional. Fíjense, otra vez es una 144 Reg S. Y aquí hay un cambio fundamental, esto les quiero hacer notar. Recuerden que los bonos 2012, 2013 y 2017 fueron para hacer inversión. Por primera vez se pone que estos bonos van a ser ahora, o por primera vez vamos a emitir bonos que son para apoyo presupuestario y manejo de pasivos. O sea, ese es el objeto de esta emisión. Apoyo presupuestario y manejo de pasivos. Entonces, los inversionistas saben que su dinero es para eso. No se va a hacer ningún tipo de inversión con este dinero y se estaría inscribiendo en la Bolsa de Luxemburgo. Entonces, la calificación del país, fíjense, ya no es B, hemos bajado a la B. El destino de los recursos no es inversión y, por supuesto, son componentes que hacen que estos bonos no sean tan atractivos como fueron en su momento 2012, 2013 y 2017. Adicionalmente, ustedes saben que en realidad hoy deberíamos estar hablando de la nueva tasa, pero el gobierno ha pedido una prórroga. La fecha límite para anunciar las condiciones, que era el 16 de febrero,
Se ha pedido una prórroga hasta las 9 de la mañana, hora de Nueva York, del 23 de febrero. El intercambio se haría el 24 de febrero y el cierre total el 2 de marzo. Entonces todavía tenemos que esperar. Una de las curiosidades de cómo se ha decidido hacer esto, y no es un tema menor, es que, fíjense, se ha dividido a los inversionistas en dos grupos: los bolivianos, es decir, nuestras AFPs y algunas empresas de seguros, y los inversionistas extranjeros. A los bolivianos se les va a entregar, por sus bonos del que vencen en el 2022, nuevos bonos, y se les compraría estos bonos antiguos con un pequeño premium de $25 por cada $1,000. Los del 23 con un pequeño premium de $53 por cada $1,000, y el bono de 2028 se va a comprar a 89.8 centavos el dólar, que es el precio en el que están en el mercado hoy en día, ¿no? Entonces los bolivianos inversionistas van a recibir papel por el papel que tienen. A los extranjeros, sin embargo, a ellos sí se les va a dar en efectivo, ¿no? Entonces ellos van a recibir en efectivo el mismo pago, al mismo precio que los bolivianos, pero repito, la diferencia es que papeles para los bolivianos, efectivo para los extranjeros. Y esta es mi última lámina, Raúl. ¿Cómo le ponemos precio a estos nuevos bonos? A ver, hagamos el ejercicio aquí juntos. Recuerden de nuevo que cuando éramos WW-, habíamos pagado por el 2012 298 puntos básicos de tasa premium de riesgo país, 325 por el 2013 y 220 por el 2017, es decir, un promedio de 230 puntos básicos de riesgo país, 281 puntos básicos de riesgo país. Ahora tenemos la calificación BB+. Les comento que ayer estuve hasta tarde haciendo los contactos y esta mañana me pasaron los datos de los spreads, es decir, de la tasa de riesgo país de los 184 países que tienen bonos soberanos en el mundo. Me lo facilitaron y debo por eso reconocer públicamente, me lo facilitó el doctor Damodaran del Stern School of Business de Nueva York. Ellos tienen un departamento que todos los días publica el riesgo país de los 184 países, es decir, calculan el spread. Entonces, fíjense, esta es la tasa de rendimiento del bono de 10 años de los Estados Unidos. Esto es al cierre de anoche, a la fecha del 17 de febrero de 2022. Fíjense, el bono a un año de Estados Unidos paga 0,78%, el de 10 años 1,96%, y a 30 años la tasa está al 2.12%. Es decir, Estados Unidos, cuando emite bonos a 30 años, él tiene que pagar una tasa del 2.12%. Entonces, hemos dicho que el bono de 10 años de Estados Unidos es el punto de referencia. Un país como Suiza, que es AAA, tiene un spread de riesgo país de 0, entonces si emite a 10 años, tendría exactamente la misma tasa del Tesoro americano, más o menos algunos puntos básicos. Entonces Suiza emitiría aquí. Nueva Zelanda y Noruega tienen exactamente el mismo nivel de spread, que es de 0, entonces tanto Suiza, Nueva Zelanda y Noruega emitirían en este punto. Abu Dhabi, que tiene AA, tiene un spread de riesgo país del 0,49, entonces eso se le suma al 1,96 y saldría una tasa de 2,45, entonces Abu Dhabi tendría que salir aquí. Japón tiene una calificación de A+, su riesgo país es 0,70 más 1,96, nos da 2,66, entonces Japón estaría más o menos por aquí. Chile tiene la misma calificación de riesgo que Japón, por ahora, y ojalá la mantenga. Entonces, Japón y Chile emitirían más o menos a la misma tasa. Colombia ya estaría en un 3,84, por aquí más arriba. Brasil estaría en 4,93. Y veamos el caso de Honduras. Honduras tiene una calificación de B+, su spread de riesgo es de 445 puntos básicos, más el 1,96 significa 6,41. Entonces, Honduras estaría por aquí arriba, ya nos saldríamos un poquito por aquí, digamos 6,41. Y Bolivia, que es lo que nos interesa,
con su calificación de B al día de ayer tiene un premium de riesgo país de 5.44%, es decir, 544 puntos básicos. Prácticamente casi el doble de los 281 que teníamos antes. Es decir, nos ha costado en puntos básicos un montón el haber bajado la calificación de riesgo. Entonces, si emitiría Bolivia hoy, sobre los 10 años 1.96, la tasa estaría alrededor del 7.4%. Entonces, aquí ya nos salimos de la gráfica, digamos, ¿no? Entonces, Bolivia está muy lejos del benchmark y por eso es que han escuchado analistas hablando de que la tasa podría estar entre 6,5% y 8%. ¿Por qué se habló del 8%? En realidad yo hablé del 8% porque un país como Ghana, que tiene B-, acaba de sacar 3 emisiones al 8.40. Y bueno, si un B- tiene 8.40, una B sola puede acercarse mucho al 8%. Entonces, en conclusión, ¿debemos hacer el intercambio? Sí, debemos hacerlo. ¿Debemos tratar de patear la deuda más adelante? Definitivamente debemos hacerlo. No tenemos los recursos para pagar y ojalá a Bolivia le vaya bien. Si le va bien a Bolivia en este intercambio, les aseguro nos va a ir bien a todos. Con esto termino.